Good evening, everyone. Hola a todos, buenas tardes, noches. Thank you for coming. This is our 5th class. Sí, gracias a todos por venir. Esta ya es la quinta clase. So we have this one and then the next one. Así que nos quedan esta y la siguiente. And then we'll be able to say Y después podremos decir that now we know a little bit more than nothing. que ahora sabemos un poquito más que nada. Because, of course, meditation is a huge field. Porque claro que la meditación es un campo muy vasto. Buddhism is a huge field. El budismo es un campo muy vasto. And Buddhist meditation as well is something very, very large. Y la meditación budista también es extremadamente vasta. So our goal with this course was never to teach ourselves everything. Así que el objetivo de este curso no era enseñarles todo, Simply because it's impossible. simplemente porque es imposible. Our goal was always to master the basics Nuestro objetivo era conocer y saber bien lo básico so that we can actually start practicing. para así poder empezar a practicar, Because a lot of the things we learn in meditation come through practice. porque muchas cosas de las que aprendemos sobre la meditación vienen de la práctica, de practicar. But once again, why do we study the so-called theory? Pero una vez más, ¿por qué estudiamos la teoría? So that we can build our practice correctly. La estudiamos para poder construir nuestra práctica de forma correcta. One of the great Tibetan masters, by the name of Sakya Pandita, once noted, Uno de los grandes maestros del Tíbet, Sakya Pandita, dijo: if we meditate without study, si meditamos sin estudiar, we will end up like a marmot who's just resting in the sun. terminaremos como una marmota echada en el sol, Because we will mistakenly think that meditation is just staying in a restful state. porque pensaremos erróneamente que el meditar es estar descansando en relajación. Mhm. And there is an aspect of relaxation to meditation, that's correct. Y sí, es correcto que hay un aspecto de relajación en la meditación, But meditation is also so much more. pero la meditación también es mucho más que eso. Once again, music is a great analogy. Una vez más, la música es una gran analogía, Because sometimes when singing, we do stay with one note for prolonged periods of time. porque por ejemplo cuando empezamos a cantar permanecemos con una nota por un gran periodo de tiempo And that's resting. y eso es como descansar, But we also create melodies. pero también se crean grandes melodías. We combine many different notes to create complex patterns. Combinamos muchas notas diferentes para crear patrones complejos de melodías. And that's what we also do in meditation. Y eso también hacemos en meditación. When we have truly mastered it, Cuando de verdad lo hemos amaestrado, we can create complex patterns with our mental energy. podemos crear estos patrones complejos con nuestra energía mental. And that's exactly like singing, Y eso es exactamente como cantar, or cooking, or creating pottery. cocinar o hacer, ¿cómo se llama? Cerámica. Yeah, so we learn how to use this raw material Así que aprendemos cómo usar este material muy fresco, the luminosity of our mind, la luminosidad de nuestra mente, and out of that luminosity of our mind, we create different states. y a través de esta luminosidad de nuestra mente creamos diferentes estados. And these states are nice in themselves often, nice, pleasant, Y algunos de estos estados mentales son buenos, son placenteros. For example, loving kindness, it feels good. Por ejemplo, la bondad, el amor bondadoso, se siente bien.
But we need these states because they also help us create stable well-being. Pero también necesitamos estos estados para crear un bienestar estable. And in this course, we have been exploring the Buddha's strategy. Y en este curso hemos estado explorando la estrategia budista. And the Buddha taught many different strategies. Y el Buda enseñó muchas estrategias diferentes. And then the masters that came later taught even more. Y los maestros que llegaron después enseñaron todavía más. And once again, if you attend real Buddhist teachings, like the ones that Rinpoche will give in his retreat, Y una vez más, si asistes a eventos con grandes maestros, como por ejemplo el que vamos a tener ahorita a finales de julio con Chokyi Nyima Rinpoche, these masters would introduce you to many different strategies. estos grandes maestros les van a introducir unas grandes e increíbles estrategias. And then our job is to see how all the strategies essentially come down to the same points. Y nuestro trabajo es ver cómo todas estas estrategias se reducen a ciertos puntos esenciales. And it is very helpful then to know of the Buddha's quintessential strategy. Y es de mucha ayuda saber las estrategias quintaesenciales del Buda. And the one that we've been exploring has 3 points. Y la que hemos estado explorando tiene 3 puntos, Which are Shila, que son Shila. and Shila is training in ethical intelligence. Y Shila es entrenarse en la inteligencia ética. Then Samadhi, Después vimos Samadhi, which is training in attentional intelligence. que es entrenarse en inteligencia de atención. And then the last one is Prajna, Y la última es Prajna, which trains us in things known as cognitive intelligence and philosophical intelligence. que nos entrenan en la inteligencia cognitiva y en la inteligencia filosófica. These are all just modern ways to refer to these things. Si estos son solo formas modernas de definir estas dos. So we are now on the Samadhi point. Así que nosotros estamos en el punto del Samadhi todavía. So we talked about Samadhi, we talked about the practices of shamatha, Así que hablamos sobre Samadhi, sobre la práctica de Shamatha. and if you missed any of the classes, you're very welcome to watch them. Y si se perdieron algunas de las clases, por favor vean, ya están arriba los videos. Also, it's possible to rewatch them even if you did attend the class. También es posible que los vuelvan a ver, aunque hayan asistido a la clase. And also, you're welcome to share these with anyone you want, because the more the merrier. Y también son bienvenidos a compartirlos con alguien. Entre más beneficio haya, mejor. Yeah, and so we are talking now about a specific type of Samadhi practices. Así que ahora estamos hablando de tipos muy específicos de prácticas de Samadhi. So, just to recall what we discussed last time, Así que para recapitular lo que vimos la clase pasada, in the teachings of the Buddha recorded in the Pali language, las enseñanzas del Buda que se grabaron en el lenguaje Pali and then in the Pali commentaries to those teachings, y en los comentarios Pali de estas enseñanzas, 40 objects of concentration are sometimes listed. se listan 40 objetos de enfoque. And amongst those 40, we find such familiar ones as the breath, Y dentro de esos 40 encontramos objetos de enfoque familiares como la respiración or colors, o, por ejemplo, colores or the elements, such as fire, o los elementos como el fuego and many other fun things. y muchas otras cosas muy divertidas. For example, you could meditate on let's say, the bad things that happen to our bodies eventually. Por ejemplo, pueden meditar en las cosas malas que le pueden pasar a nuestro cuerpo eventualmente con el tiempo.
or we mentioned there are meditations in which you focus on your own skeleton and the skeletons of others. O hay meditaciones que se enfocan en los esqueletos, en nuestro propio esqueleto y en el de los demás. Or on the internal organs within each body. O incluso en los órganos internos de cada cuerpo. Those practices are not very popular in the West. Estas prácticas no son muy populares en Occidente, Although maybe Mexico is an exception because you guys like skeletons. tal vez México es una excepción porque les gustan las calacas. Tibetans do as well. A los tibetanos también les gustan. Yeah, but 4 objects in that list of 40 Pero vimos 4 objetos en esta lista de 40, are 4 types of kindness. que son 4 tipos de bondades. And last time we started talking about the first one, known as loving kindness. Y en la clase pasada hablamos de la primera, que es el amor bondadoso. And although many people use this practice to become more kind, Y aunque muchos usan esta práctica para volverse personas más bondadosas, it can also be used to improve our concentration. también puede ser utilizada para mejorar nuestra concentración. So you can heal one bird with, heal 2 birds with 1 stone. I don't like to say kill, you know? You have that expression. Entonces pueden curar a 2 pájaros de una sola piedra en vez de matar. Well, basically, you can achieve 2 goals with 1 technique. Pueden lograr 2 objetivos con una técnica. I think that's very elegant, Creo que eso es algo muy elegante, but I'm not saying everyone should be doing that. pero no estoy diciendo que todos deberían hacer esto. Maybe for concentration, you prefer another technique, Tal vez para concentración prefieren ustedes otra técnica, such as focusing on the mind itself, como enfocarse en la mente en sí misma, or focusing on a visualized object, o enfocarse en un objeto, perdón, en una visualización, or focusing on the breath, o enfocándonos en la respiración, or resting without a reference point. o descansando sin un punto de referencia. And all of those are valid. Y todas estas son válidas. And so if you're using one of those, you, Así que si están utilizando una de estas, you can use loving kindness just for loving kindness itself. pueden usar esta técnica de amor bondadoso solo para cultivar amor bondadoso. Or you can combine. O las pueden combinar. So what's good is to know these techniques, Lo bueno es saber estas técnicas, conocerlas, especially if you want to practice Buddhism eventually, especialmente si eventualmente quisiera practicar budismo, especially Mahayana Buddhism, especialmente el budismo mahayana, to which the Indo-Tibetan tradition belongs. Este budismo pertenece a la tradición indo-tibetana, Because on the Mahayana path, you need to cultivate bodhicitta. porque en el camino del budismo mahayana uno debe cultivar la bodhicitta. And it's impossible to cultivate bodhicitta without training in loving kindness. Y es imposible cultivar la bodhicitta sin haber entrenado en el amor bondadoso. In fact, the great master Atisha, when he came to Tibet in the 11th century, De hecho, el gran maestro Atisha, cuando llegó al Tíbet en el siglo XI, looked at the state of Buddhism in Tibet at that time, vio cómo estaba el estado del budismo en el Tíbet en ese tiempo, saw that there were many mistakes, vio que habían muchos errores and amongst other things, made a critical observation. y dentro de muchas otras cosas hizo una observación muy crítica, Saying only Tibetans believe diciendo que solo los tibetanos creen that you can cultivate bodhicitta without the 4 immeasurables, que pueden cultivar la bodhicitta sin los 4 inconmensurables. which means that you do need the 4 immeasurables to cultivate bodhicitta. Lo cual significa que necesitamos los 4 inconmensurables para cultivar la bodhicitta. But we also can really benefit from the 4 immeasurables even if we have 0 interest towards Buddhism. Pero también pueden beneficiarse a través de los 4 inconmensurables, incluso si no están interesados en seguir el camino budista. If you
want to cultivate good emotional intelligence, Si quieren cultivar una inteligencia positiva, emocional, the four immeasurables are a great tool for that. los 4 inconmensurables son una gran herramienta para esto. And that's a completely secular thing. Y esto es algo completamente secular. If you want to master what the Dalai Lama calls the secular ethics, Si quieren amaestrar lo que el Dalai Lama decía como ética secular, which boils down to compassion and nonviolence, lo que se resume como compasión y la no violencia, you need the four immeasurables. necesitas los 4 inconmensurables. But also, if you are on a different spiritual path, Pero también si estás en un camino espiritual diferente, almost all of the traditions praise love as a very important quality. casi todas las tradiciones alaban el amor como una buena cualidad importante. All of the traditions teach the golden rule. Todas las tradiciones enseñan esta regla de oro. And to practice these things, once again, the four immeasurables are so helpful. Y entonces practicar los 4 inconmensurables es algo de mucho beneficio. Because maybe you were brought up in the Christian tradition and taught that you need to love your neighbor as thyself. Porque probablemente crecieron en un contexto de catolicismo o cristianismo y se les enseñó que deben amar a su prójimo como a uno mismo o a su vecino. But maybe you were not given a technique for that. Pero tal vez no les dieron una técnica para esto. Can we move your mic just a tiny bit? Ay, sorry. Yeah, this Yeah. one. And so you just were troubled. Well, how to do that? Así que tal vez estaban como confundidos de pues ¿cómo hago esto? You're angry with someone and then you're told, oh, you need to love them. Te enojas con alguien y te dicen, no, lo tienes que amar. Or maybe you're invited to love someone who's really harming the world in a very large way. O te invitan a que ames a una persona que está dañando a todo el mundo de una forma muy fuerte. Not going to give any names. No voy a dar nombres. But usually people think about the same, like 3 to 5 people. Pero usualmente las personas piensan en las mismas 4 o 5 personas. And so how to love those people? Así que ¿cómo amar a estas personas? And how to love them where we also don't support their harmful activities. Y cómo amarlas de una forma en la que no estemos ayudando a sus actividades dañinas. Four immeasurables answer all of these questions. Los 4 inconmensurables contestan todas estas preguntas. And we start with loving kindness. Entonces la primera empezamos con amor bondadoso. But then eventually, and that has to be like a separate course, we can learn all the four immeasurables fully. Pero eventualmente, esto después puede ser un curso completamente diferente, podemos aprender un poco más a profundidad sobre estos 4 inconmensurables. And I've been studying the four immeasurables every day for many years now. Y yo, bueno, he estado estudiando los 4 inconmensurables por muchísimos años, todos los días. And I think I still have not learned even 1% of everything there is to know about them. Y creo que no he aprendido ni el 1% de todo lo que hay que aprender de este tema. But there's enough to practice. Pero hay suficiente material para practicar. And that's what's important. Y eso es lo que es importante. So let's do a little bit of loving kindness meditation once again. Así que hagamos primero ahora sorry. Así que hagamos una breve meditación enfocada en el amor bondadoso. And if you need to stretch before choosing a meditation position, please do so. Y si necesitan estirarse o acomodarse bien antes de empezar la meditación, por favor háganlo. Chiste es que estén cómodos, no sufriendo. Sorry, I said that. No, it's correct. So then we find a comfortable position. Así que encontramos una posición cómoda.
And we bring our attention into the body. Y traemos la atención a nuestro cuerpo. Noticing the contact between our body and the cushion. Notando el contacto de nuestra parte baja con el cojín de meditación. And the tactile sensations in that area. Las sensaciones táctiles en esa área. And then we allow the body to start releasing the tension. Y vamos permitiendo que el cuerpo suelte la tensión poco a poco. First from our lower half. Primero de la parte baja de nuestro cuerpo. And then our torso. Seguimos con el torso. Our hands and fingers. Nuestras manos, dedos de las manos. And eventually our face. Y eventualmente nuestra cara. And then thinking of our highest aspirations. Y después pensando en nuestras más grandes aspiraciones. And establishing them as the foundation for our practice. Y estableciéndolas como la base de nuestra práctica. May this meditation contribute to. Que esta meditación contribuya a. And then we voice that goal mentally. Y ahí ponemos nuestro objetivo mentalmente. And then for the main part of this practice, Y luego, para la parte principal de esta práctica, bringing our attention to ourselves as a person. trayendo la atención a nosotros como una persona. Mentally looking at ourselves Mentalmente viéndonos a nosotros and recognizing that we want to be happy. y reconociendo que queremos ser felices. And also because our mind can be changed, Y también porque nuestra mente puede cambiar, we have the ability to create happiness. tenemos la habilidad de crear esta felicidad, Step by step. paso a paso. If we become truly happy, Si de verdad nos volvemos muy felices, personas muy felices, especially if we cultivate the inner happiness that comes from good qualities, especialmente si cultivamos la felicidad interna que viene de buenas cualidades, it will lead to greater happiness for everyone. llevará a una mayor felicidad para el beneficio de todos los seres. So we definitely, from that point of view, we definitely do deserve greater happiness. Así que desde ese punto de vista, sí nos merecemos una mejor felicidad, mayor felicidad.
So we can start wishing. Así que empezamos deseando May I be happy que yo sea feliz and have the causes of happiness. y tenga las causas de la felicidad. And so we rest with that wish Así que descansamos con ese deseo and we repeat it whenever needed. y lo repetimos cuantas veces sea necesario. When we get distracted Cuando nos distraigamos or when we lose the intensity of the wish. o cuando perdamos la intensidad de este deseo. May I be happy and have the causes of happiness. Que yo tenga la felicidad y las causas de la felicidad. The breath should flow naturally, La respiración debe fluir naturalmente, but if we wish, pero si deseamos, we can use the natural exhalation to strengthen the wish. podemos usar la exhalación natural para fortalecer este deseo, Without changing the pattern of breathing itself. sin cambiar el patrón de la respiración. Then we think of all the beings around us. Después pensamos en todos los seres alrededor de nosotros, In the same room or in the same building en el mismo cuarto, en el mismo edificio or in the same area, o en la misma área, knowing that all these beings also want to be happy and have the same potential as us. sabiendo que todos estos seres también quieren ser felices y obtener las causas de la felicidad. And they have the same potential as us Y tienen el mismo potencial que nosotros, because they can also change their minds. porque ellos también pueden cambiar sus mentes. May we be happy and have the causes of happiness. Que todos nosotros poseamos la felicidad y las causas de la felicidad. Now we're working with this wish. Ahora estamos trabajando con este deseo.
And then thinking that all beings want to be happy. Y después pensando que todos los seres quieren ser felices. From that point of view, we're all exactly the same. Desde ese punto de vista, todos somos exactamente iguales. So, may all beings be happy and have the causes of happiness. Así que todos los seres obtengan la felicidad y las causas de la felicidad. And then we release the wish, we release all images and thoughts. Después soltamos este deseo, soltamos cualquier imagen, pensamiento, Remaining in clarity without a reference point for a short while. permaneciendo en claridad sin un punto de referencia por un corto tiempo. And then we dedicate the energy of our practice Y después dedicamos la energía de nuestra práctica to the highest goals, the highest aspirations that we can think of. a nuestras más altas aspiraciones o deseos. And then we come back to the body Y después regresamos al cuerpo and we introduce some movement to the body to conclude the practice. e introducimos movimiento al cuerpo para concluir la práctica. Thank you. Gracias. So I have to control myself to not talk about the four measurables too much. Así que tengo que controlarme de no hablar mucho de los 4 inconmensurables, But just a few more short notes are necessary. pero unas pequeñas notas más son necesarias. And the first one is that only the last wish was immeasurable loving kindness. Sorry, could you repeat? Only the last wish in the meditation was immeasurable loving kindness. Así que en esta meditación que tuvimos, el último deseo fue en realidad este amor bondadoso inconmensurable. We could say that that was our imitation of immeasurable loving kindness. Se podría decir que es una imitación de amor bondadoso inconmensurable. To be truly immeasurable, Para que en verdad este sea inconmensurable, these four states have to include all sentient beings, estos 4 estados deben incluir a todos los seres sintientes with no exceptions. sin ninguna excepción. Not even that big boo-boo political figure that you hate, Ni siquiera esa figura política que odias. or your toxic ex-lover, O tu ex tóxico, or, I don't know, spiders, o las arañas, or whatever else that we Oh. feel uncomfortable about. o cualquier otro ser con el que nos sintamos incómodo o sí, incómodo. All sentient beings. Todos los seres sintientes. And there can be no exceptions. Y no hay excepciones. Second condition, the state has to be immeasurably powerful, very, very intense. Segunda condición, sorry, could you... To be immeasurable, the state has to be immeasurably intense, The state? such as loving kindness, compassion, yeah, the state that we're using. El estado debe ser inconmensurablemente poderoso. So it's not just some weak thought of, yeah, may you be well.
Sí, así que no es un pensamiento ahí débil de, ay, sí, que estás muy bien. It has to be powerful like a laser. Debe ser poderoso como un láser. Like the intensity of a burning star is sometimes given as an example. A veces se da el ejemplo como la intensidad de una estrella en fuego. Because the star is so powerful that no matter what you throw at it, you can never harm it. Porque la estrella es tan poderosa que cualquier cosa que le avientes no la vas a poder dañar. We can throw the entirety of Earth towards the sun, it will not harm the sun. Podemos aventar el planeta entero al sol y el sol no se va a dañar. So that's the intensity of loving kindness, for example, that we're going for. Así que esa es la intensidad del amor bondadoso al que aspiramos llegar. And the third condition mentioned in some texts Y la tercera condición que se menciona en algunos textos is that our loving kindness has to be accompanied by very powerful concentration. es que nuestro amor bondadoso debe estar acompañado de una poderosa concentración, A very deep samadhi. un samadhi muy profundo. If these three conditions are met, then it's actual immeasurable loving kindness. Si estas tres condiciones se juntan, entonces esto de hecho es el amor bondadoso inconmensurable. Until then, it's just loving kindness, Mientras tanto, solo es amor bondadoso, which is already great, lo que ya está muy bien and it's on the trajectory towards becoming better. y está dentro de la trayectoria para ser mejores. But we describe these three conditions to know what we are aspiring for. Pero describimos estas tres condiciones para saber a lo que aspiramos a ser. And sometimes historical examples are given. For example, what was the love of the Buddha? Or what was the love of Jesus? How did they love beings? Y a veces se dan ejemplos históricos, como por ejemplo cuál era el amor del Buda o de Jesús u otros dioses. What was the intensity of their love for sentient beings? ¿Cuál era la intensidad de su amor para los seres sintientes? And actually one of the ways to strengthen our immeasurables Y de hecho una forma de fortalecer nuestros inconmensurables is to be in the presence of beings who have cultivated them already. es estar en la presencia de seres que ya los han cultivado. That's why Buddhists and followers of other Dharmic traditions like to hang out with the saints, essentially. Por eso los budistas, a los budistas les gusta llevarse o estar cerca de estos grandes Saints? Yeah. santos. Santos? See? It's kind of a universal concept. Así es un concepto más universal. So usually when we say someone is a saint, we're saying that they have cultivated their beautiful qualities to a very, very high degree. Sí, cuando decimos que alguien es un santo es porque alguien ha cultivado estas cualidades positivas en un nivel muy alto. And Buddhism has many beings that are referred to as saint or holy. Y el budismo tiene muchos seres a los que se les refiere como sagrados, como santos. And probably that's true for every tradition. Y probablemente esto pasa en cada tradición. And I think in every tradition you will find beings with incredible levels of loving kindness. Y creo que en cada tradición encontrarán a seres con grandes niveles de amor bondadoso. Sometimes when you're in their presence, A veces cuando están en su presencia, you feel a very powerful stream of that energy towards you. sienten este como torrente muy fuerte de energía hacia ustedes. Specifically the energy of kindness, Específicamente la energía de bondad, which is different from, for example, some people having charisma or something like that. lo cual es muy diferente a alguien que tiene carisma. Some people have charisma, but they're completely psychopathic. Algunos son muy carismáticos, pero son unos psicópatas. And there are many examples in history, for example, Hitler. Hay muchos ejemplos en la historia, por ejemplo, Hitler. But here we're talking about just that aura of kindness and compassion.
Pero aquí estamos hablando de este aura de amor bondadoso, de compasión. And that's what a lot of people say about their encounters with His Holiness the Dalai Lama, for example. Y esto es lo que muchas personas dicen cuando ven a su santidad el Dalai Lama, por ejemplo. And not Buddhists, because Buddhists are not objective here. Y incluso personas que no son budistas dicen esto, porque los budistas pues obviamente que pensamos eso. Rather, maids in the hotels that he stayed in, or security guards. Sí, son personas como mucamas que estaban como en su cuarto de hotel o Security guards. guardias de seguridad. Everyone has the same story about it. Todos tienen la misma historia. They all say that they felt like they were his best friend. Todos dijeron que sentían como que él era su mejor amigo. No, they felt like they felt like his best friend. Like Ellos sintieron que ellos eran su mejor amigo. like he was as warm with them as we would be with our best friend. Sí, que él era tan caluroso con ellos como lo es un mejor amigo. And of course, His Holiness is just one example. Y claro que su santidad del Dalai Lama solo es un ejemplo. There are many more, but that's just kind of a good example of such a presence. Hay muchos más, pero es un gran ejemplo de esta gran presencia. So that's loving kindness. Así que ese es el amor bondadoso. And to cultivate it fully, we go through different sequences of objects. Y para cultivarlo completamente vamos por diferentes secuencias de objetos. So those can be studied separately, it's a whole thing. Sí, esos pueden ya después ser estudiados por aparte. But the simplified sequence that we used is also pretty helpful. Pero la secuencia simplificada que utilizamos también es de mucha ayuda. And the simplified sequence is that we always start with ourselves. Y la secuencia simple es que primero empezamos con nosotros. We always finish with all the sentient beings. Siempre terminamos con todos los seres sintientes. And in between, you insert whomever you want. Y entre estos insertan ahí a quien ustedes quieran. Sometimes those would be groups of beings. A veces van a ser como un grupo de seres. Sometimes those would be individual beings. A veces seres ahí individuales. Eventually, we need to work with everyone, so whomever you insert there would be very helpful. Eventualmente tendremos que trabajar con todos, pero poco a poco pueden ir metiendo a las personas que consideren. So have to stop it here with loving kindness. Así que ya tengo que parar aquí con amor bondadoso. But just to say a few words about the remaining three. Pero solo voy a decir un poco sobre las otras tres. The second immeasurable is compassion. El segundo inconmensurable es la compasión. And it is the flip side of loving kindness, the opposite of loving kindness. Y es lo opuesto a amor bondadoso. Loving kindness wants us to be happy, El amor bondadoso quiere que seamos felices. and compassion wants us to be free from suffering. Y la compasión quiere que seamos libres del sufrimiento. So when you want your child to be free from suffering, that's compassion. Así que cuando quieres que tu hijo sea libre del sufrimiento, eso es compasión. When you want your cat or dog to be free from pain, that is compassion. Cuando quieres que tu perro o tu gato sea libre de cualquier dolor, eso es la compasión. And even when we want ourselves to be free from heartbreak or physical pain, that is also compassion. E incluso cuando queremos nosotros ser libres de corazones rotos o de Or headache. o dolores de cabeza, lo que sea dolor, eso también es compasión. The problem is, just like with loving kindness, now our compassion is limited. El problema es que así como el amor bondadoso, nuestra compasión ahora es limitada. And it often gets replaced by the wish to inflict suffering. Y a veces es reemplazada por el deseo de afligir sufrimiento. Yeah, so
when we meet people we don't like, sometimes we want to harm them. Así que cuando conocemos a personas que no nos caen bien, los queremos dañar. So training in compassion is for purifying our mind and for expanding compassion immeasurably. Así que el entrenar en la compasión es para purificar nuestra mente y para expandir Our compassion immeasurable. nuestra compasión inconmensurable. And there's always and that is so important. Y esto es muy importante. Really, the Tibetan tradition, amongst the four immeasurables, places the greatest emphasis on this one. De verdad, la tradición tibetana, dentro de estos cuatro inconmensurables, pone mayor énfasis en la segunda, que es la compasión. In the Pali tradition, greater emphasis is put on loving kindness. En la tradición Pali, el más fuerte es el amor bondadoso. And I think in the secular world, it's also compassion that emerges as the more important. Y creo que en el mundo secular, la compasión también es lo más importante. And for that reason, Stanford University has a program for cultivating compassion based on Tibetan Buddhism. Y por esto la Universidad de Stanford tiene todo un it's a course, A program un programa sobre la compasión based on Tibetan Buddhism. basado en el budismo tibetano. Emory University has a program like that as well. Amer, Emory. Emory, la Universidad Emory también. Mm-hmm. And that is because compassion through research has proven itself to be very good for our personal benefit and for social benefit. Y esto es porque a través de investigaciones se ha visto que la compasión es muy buena para nuestro beneficio y el de los demás. And so we train in it in a similar fashion by working with a wish. Y así que la trabajamos de la misma forma que lo hicimos con amor bondadoso. Empezamos con este deseo. Except here the wish is, may you be free from suffering and the causes of suffering. Excepto que aquí lo reemplazamos por que seas libre del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. And we train in intensifying that, making it more intense. Y trabajamos en hacer este deseo más intenso. And then we go through different sequences of objects. Y después igual vamos a través de diferentes secuencias de objetos de enfoque. Until our compassion becomes immeasurable. Hasta que nuestra compasión se vuelva inconmensurable. So to cultivate bodhicitta later, we need very powerful loving kindness and very powerful compassion. Así que para cultivar bodhicitta en el futuro necesitamos primero el amor bondadoso inconmensurable y la compasión inconmensurable. And then there's two more immeasurables. Y quedan otros dos inconmensurables. The problem with them is that there are slightly different ways of presenting them. El problema es que hay formas un poquito diferentes de presentarlos. So the Pali tradition has its own way of presenting these. Y la tradición Pali tiene su forma particular de presentarlas. And then the Sanskrit tradition has a few ways of presenting these. Y la tradición del sánscrito tiene otras formas de presentarlo. And then the Bon tradition, which is the indigenous tradition of Tibet, has its own way of describing these. Y la tradición Bon, que es la tradición más antigua en el Tíbet, tiene sus otras formas de presentarlas. So I kind of have to simplify it, otherwise we'll get lost in the technicalities. Sí, así que lo voy a simplificar, si no nos vamos a perder en las... sí. Otherwise we'll get lost, yeah. Sí, sí, nos vamos a perder. So a very simplified way to describe empathetic joy Una forma muy simple de explicar la alegría empática is to say that it's our ability to feel joyful about the happiness of beings es nuestra habilidad de generar alegría about the happiness of beings, sobre la felicidad de los seres, de otros seres, sometimes accompanied by a veces acompañado por the wish for their happiness to keep growing. el deseo de que su felicidad siga creciendo. So loving kindness and compassion are just wishes, they are not emotions.
Así que el amor bondadoso y la compasión son deseos, no son emociones. At least not in the scientific interpretation of emotions. Sí, al menos no en un contexto científico de lo que es una emoción. But empathetic joy has both an emotional component and a wish component. Pero la alegría empática tiene estas dos, tiene una emoción y tiene un deseo. I'm simplifying it, but that's just to get the general idea. Sí, lo estoy simplificando, pero es para que entiendan. And we can train in this as well Y también podemos entrenar con esta by cultivating that joyful attitude al cultivar esta actitud de alegría and then adding to that the wish, may this joy keep growing. y añadirle este deseo de que esta alegría siga creciendo. In the famous prayer of the Four Immeasurables, often recited before practices in Tibetan Buddhism, En esta plegaria que se recita antes de los cuatro inconmensurables en el budismo tibetano, this one is expressed as, esta se expresa como may beings not be separated from happiness that is free from suffering. que los seres no sean separados de la felicidad libre del sufrimiento. Yeah. But the idea is what we just described, that joyful attitude. Pero la idea es lo que describimos, esta actitud de alegría. And then the fourth one is equanimity, Y la cuarta es ecuanimidad, which even in English 40 years ago, no one knew what that term means. que incluso hace 40 años nadie sabía que era este término. Even in the English-speaking world. Incluso en inglés, en países que hablan inglés, nadie lo usaba. Yeah, so the term was there, but what does that mean? Sí, el término estaba ahí, pero ¿qué significa? Pues quién sabe. Basically, it refers to an even or balanced attitude Se refiere a una actitud balanceada towards different sentient beings. hacia los diferentes seres sintientes. Equanimity has three different uses. La ecuanimidad tiene tres usos diferentes. One of them is equanimity towards different situations or experiences. Una es ecuanimidad hacia diferentes situaciones o experiencias, But we're not talking about that one now. That comes from a different set of teachings. pero no vamos a hablar de esta. Esta viene de otro set de enseñanzas. The equanimity we're talking about here is specifically towards sentient beings. La ecuanimidad de la que vamos a hablar aquí es específicamente hacia los seres sintientes. And basically, it means that you're not too attached to your friends. Y básicamente se refiere a no estar tan apegado a tus amigos, You don't feel too much aversion towards your quote-unquote enemies. no sientes tanta aversión hacia tus enemigos, entre comillas, And you're also not indifferent towards everyone else. y también no eres indiferente hacia todos los demás. Basically, you can keep an open heart towards everyone Básicamente puedes mantener un corazón abierto hacia todos without neurotically grasping or trying to control. sin aferrarse neuróticamente o querer controlar. And that's a tricky one. Y este está medio complicado. And so the Pali tradition and the Sanskrit tradition developed different strategies for cultivating this. Así que la tradición pali y sánscrita desarrollaron diferentes Strategies? estrategias para cultivar la ecuanimidad. Yeah, but eventually we also have to work with this one. Sí, pero eventualmente vamos a trabajar con ecuanimidad. In some approaches, equanimity is placed first. En algunos acercamientos la ecuanimidad se pone primero, de hecho, And sometimes it's put last. a veces se pone hasta el final. And so there are different ways of going about it, essentially. Sí, así que hay diferentes formas de acercarse a los cuatro inconmensurables. Yeah, so that's a very brief overview of these practices. Sí, este es un resumen muy general de esta práctica de los cuatro inconmensurables, Which, once again, generally belong to the samadhi category. que una vez más pertenece generalmente a la categoría de samadhi.
But one more thing I wanted to say about them is that there are many benefits for practicing the four immeasurables. Pero una cosa más que quería decir es que hay mucho beneficio de practicar estos 4 inconmensurables. This is just the advertising part now. Es la parte de publicidad. But it's kind of a strange advertisement because you don't need to buy anything to practice these. Sí, pero es una publicidad extraña porque no tienen que comprar nada para practicarlas. Yeah, you might never come back to Casa del Dharma and still practice loving kindness your whole life. Sí, pueden no regresar aquí y seguir practicando los 4 inconmensurables toda su vida. And this will greatly benefit you, Y les va a traer mucho beneficio, which we now know through many different sources. que ahora sabemos a través de muchas fuentes diferentes. First of all, there's scientific research on the four immeasurables. Primero que nada, hay estudios científicos, investigaciones Primarily on loving kindness and on compassion. sobre amor bondadoso y compasión principalmente. And there are studies with regards to their social effect, their effect on our behavior. Y hay estudios sobre su efecto en nuestro comportamiento, a nivel social, But there are even studies on their effect on our genetic makeup. pero incluso hay investigaciones sobre su efecto en la genética And on our cellular health. y en nuestra salud celular. And basically, all the results are very, very promising. Y todos los resultados son muy prometedores. But then, if we roll back, there are also many benefits described by the great Buddhist masters. Pero también si nos vamos al pasado, hay Many benefits described by the great Buddhist masters, muchos beneficios descritos por los grandes maestros del pasado, include all the way back to the Buddha. hasta muy atrás, hasta llegar al Buda. And so the Buddha, in his earliest teachings, voiced or described 11 benefits in particular. It's a very famous list. Así que el Buda en su tiempo describió 11 beneficios específicos, otra lista más. And this one you don't need to write down or memorize or anything like that. Y esta no la tienen que escribir ni memorizársela, So I'm just going to read it out with Norma's help, solo la voy a leer. con la ayuda de Norma. But we're reading it out from this book. Pero la vamos a leer de este libro. I mentioned it before. It's called Buddhismo, un maestro, muchas tradiciones. Sí, se llama Budismo, un maestro, muchas tradiciones. And it's by the Dalai Lama and his American disciple called Thupten Chodron. Y es escrita por el Dalai Lama y su estudiante Americana, americano, Thupten Chodron. Thupten Chodron. And this is not a book that you can just read for fun. Y este no es un libro que solo pueden leer por diversión. That's not something you will read on your couch, just chilling. Sí, no es un libro que van a leer ahí en su sillón, ahí chileando, no. It's closer to a dictionary. It's a reference book. Es como un diccionario, es un libro de referencia. But it's great for when someone, for example, mentions the Four Noble Truths and you want to look into that more deeply. Pero es muy bueno si es que se menciona, por ejemplo, las 4 verdades de los nobles y quieres saber qué significa, pues te vas a ese libro. Because this book compares the interpretation of the Pali tradition, of the Tibetan tradition, and of the Chinese tradition for all these topics. Porque este libro compara el significado dentro de la tradición Pali, tibetana And the Chinese. y la china. And so there's a chapter for all of the most important Buddhist topics. Así que hay un capítulo para los tópicos más importantes en el budismo And chapter 11 is on the four immeasurables. y el capítulo 11 es de los 4 inconmensurables. And so in that chapter, they start with the Pali tradition because that's the source of it all. Y en el capítulo 11 empiezan con la tradición Pali porque esta es la fuente de todo. And then there is a little bit on the Sanskrit tradition as well. Y luego la tradición sánscrita. And so here's what the Buddha says about the benefits of loving kindness, but also all the immeasurables. Y así que esto es lo que dice el Buda sobre
los beneficios de los 4 inconmensurables. And about what? Loving kindness, but actually all the 4 immeasurables. Sobre el amor bondadoso, pero también de los 4 inconmensurables. So he says, if you really practice it very deeply, here's what's going to happen to you. Así que dice, si de verdad las practican de manera muy profunda, esto les va a pasar. You sleep well, Duermes bien, you awaken happily, te despiertas feliz, you do not have bad dreams, no tienes malos sueños, you are pleasing to human beings, eres grato a los seres humanos, you are pleasing to spirits, eres grato a los espíritus, deities protect you, las deidades te protegen, fire, poison, and weapons do not injure you, el fuego, el veneno y las armas no te dañan, your mind quickly becomes concentrated, tu mente se concentra rápidamente, your facial complexion is serene, tu semblante es sereno, you die unconfused, mueres sin confusión, and if you do not penetrate further, you fare on to the Brahma world. y si no penetras más allá, vas al mundo de Brahma. And this last bit means that if you never master insight, which is our next topic, Y esta última frase se refiere a que if if you don't master, si no dominas, if you don't succeed in practicing insight, essentially, si no dominas el conocimiento, you will, at least through practicing the 4 immeasurables, definitely get a good rebirth. por lo menos al practicar bien los 4 inconmensurables, definitivamente vas a tener un buen renacimiento. And not simply a good rebirth. Unless you redirect yourself consciously, you will definitely be reborn in the divine realms. Y no simplemente un buen renacimiento, si tienes una buena... Not simply a good rebirth. If you don't redirect yourself towards the human realm, you will end up in the divine realms. Si en tu muerte no te enfocas en el reino humano, definitivamente renacerás en una tierra pura. No, in the divine realms of worldly gods. En los reinos de los dioses. But it's also very helpful for the Pure Lands, yes. Pero también es de mucho beneficio para las tierras puras. So those are all Buddhist things. If you're not into that, don't worry. Sí, son temas del budismo. Si no les interesan, no se preocupen. But we're just quoting the source material. Pero estamos citando a la fuente, que es el Buda. And if you're more inspired by the fact that loving kindness affects our cellular health, great. That's a reason to practice it as well. Sí, si están más interesados con que el amor bondadoso beneficia a tu genética celular, pues está perfecto. Yeah, and then the last phrase in this bit was about penetrating further. Sí, la última frase dice penetrar más allá. So that has to do with the next step in the Buddhist strategy. Esto se refiere a la siguiente estrategia en el budismo. The third step in this threefold strategy. El tercer paso en esta estrategia de 3 pasos. And you might recall that it's called prajna. Y tal vez se acuerdan que se llama prajna. In Pali, that word is pronounced as panya. En Pali esta It's just panya instead of prajna, yeah. Es paña. And the Sanskrit word is actually also pronounced in 2 different ways. Y en sánscrito se pronuncia de 2 formas diferentes. So from Rinpoche, you might hear it as pragya. Así que Rinpoche probablemente, a veces lo pronuncia como prajya. Which is more like the northern Indian style of Sanskrit pronunciation. Que es más el estilo nepalí o de la India del norte. But what does the word mean? ¿Pero qué significa esta palabra? So the root jna, the second part of the word, Así que la parte ña, que es la segunda parte de la palabra, just means to know. solo significa saber. This root is still retained in some languages, including Russian. It's the same very root. Esta raíz de esta segunda parte también es
Sorry, how did you say? It's still preserved in some languages, including Russian. Se preserva en otros idiomas, incluso el ruso. So, and in those languages just means to know. Y en esos lenguajes significa simplemente el saber. And pra means that there's some sharpness, intensity to this knowing. Y pra significa esta intensidad. So we're not just knowing in general. Así que no solo estamos sabiendo cosas en general. We're knowing in a penetrating way. Estamos conociendo de una forma muy intensa. Yeah, like we're penetrating into the nature of Sí, something. como si estamos penetrando hacia la naturaleza de algo. And it's the same thing in the Tibetan version of that word, Y es lo mismo en la versión tibetana de esta palabra, where it's sherab. que es sherab. So she is to know, She es saber, and arab has to do with intensity or the penetrative quality of it. y rab tiene que ver con la intensidad o esta cualidad de penetrar. So sometimes this term prajna is translated as wisdom. Y a veces este término prajna se traduce como sabiduría. But the problem is we don't even know what wisdom means in our language in general. Pero el problema es que nosotros ni siquiera en nuestro idioma sabemos a qué se refiere con sabiduría. We think that maybe it's something that you acquire with life experience. Pensamos que tal vez es algo que adquieres a través de la experiencia de la vida. But some people are wise when they're 7 years old. Pero algunas personas son sabias cuando tienen 7 años. And some people are 77 years old and they're not wise. Y algunos tienen 77 y no son sabios. So this term wisdom is very kind of vague. But it's used frequently as the translator term. Así que este término sabiduría es un poco vago, pero se utiliza para este término de prajna. So, but some translators instead use such terms as discerning intelligence, Pero algunos traductores usan este término como inteligencia discerniente or even simply knowledge, o incluso solo conocimiento, and there are probably many other versions. y tal vez hay muchas versiones. What's important is to know this Sanskrit term and what it refers to. Lo importante es saber este término sánscrito y lo que significa. So prajna is one of our mental functions, actually. Así que prajna es una de nuestras funciones mentales, de hecho. It's one of our mental muscles. Es uno de nuestros músculos mentales. Just like mindfulness, recuerdo, is one of our mental muscles. Así como mindfulness, que dijimos que es recuerdo, también es una función mental. So what does this specific mental muscle do? Así que, ¿qué es lo que hace este músculo mental específicamente? This is the muscle that helps us understand the nature and the properties of an object. Nature and properties of an object. Sorry, could you repeat? This Este músculo is the one that helps us understand the nature and properties of a specific object. es el que nos ayuda a entender la naturaleza, the nature, And the properties y las propiedades of a specific object. de un objeto específico. We all already have prajna, Todos ya tenemos prajna, but in a limited manner. pero de una manera limitada. We use it when we assess an object that we want to buy. La usamos cuando sorry, could you? When we assess an object that we want to buy, we use it already. What is assess? To check out. Cuando evaluamos un objeto que queremos Or, adquirir. yeah, or when we're interviewing a person for a job. O cuando estamos entrevistando a una persona para un trabajo. Trying to judge some food to then leave an appropriate map review, Google map review. Like we're in a restaurant eating and then we're like, okay. Is this good or not? Sí, intentando juzgar o evaluar esta comida y a ver si
si va a tener buenos reviews en el Google Maps. Or we're a professor and we're checking someone's essay. O somos un profesor y estamos checando el ensayo de un estudiante. All of these are done through using prajna, Todos estos se hacen utilizando prajna, ideally. idealmente, sí. If we're not using prajna, Si no estamos usando prajna, that means we're just relying on our feeling, pleasant, unpleasant, neutral. eso significa que solo nos estamos basando en nuestros sentimientos, ya sean placenteros o no placenteros. And that's the unintelligent way of doing something. Y esa es la forma no inteligente de hacer las cosas. So if you're interviewing someone for a job, you're supposed to use your intelligence. Sí, así que si estás entrevistando a alguien para un trabajo, se supone que estás utilizando tu inteligencia. And if you hire someone just because they feel good in the moment, you're probably going to regret that later. Y si contratas a alguien porque sentiste en ese momento que te cayó bien y probablemente te vas a arrepentir después. But then, even to regret that, you have to be intelligent enough. Sí, pero para arrepentirte tienes que ser lo suficientemente inteligente. So this prajna thing is really important in daily life and on the spiritual path. Así que prajna es muy importante en la vida diaria y en el camino espiritual. So it's just this ability to discern, to understand something deeply, to then make wise decisions, good decisions. Así que es esta función de discernir, To understand something deeply, de entender algo a profundidad so that we can then make good decisions. para que podamos tomar buenas decisiones. But why do we need it? Why did the Buddha emphasize that? Pero ¿por qué el Buda enfatizó en esto? Because prajna, yes, can be used to assess cups and essays, Porque sí, prajna se puede usar para ensayos o cups, policías. tazas. Tazas. But we can also use it to deeply understand the nature of reality. Pero también podemos utilizarnos para entender la naturaleza de la realidad. And that we need to gain the highest level of eudaimonic happiness. Y eso es lo que necesitamos para obtener el nivel más alto de felicidad genuina, Yeah, the eudaimonic one. la eudamónica. So, why do we need that? Because Entonces, ¿por qué necesitamos prajna? because our deepest suffering comes from misunderstanding the nature of things. Porque nuestros más profundos sufrimientos vienen de el no entender cómo son las cosas. That's the Buddha's psychological hypothesis that he's offering us. Esta es la hipótesis psicológica que el Buda nos ofrece. To the degree that we do not understand reality correctly, we suffer. Al grado en que no entendamos la realidad como es de forma correcta, ese es el grado de sufrimiento que tendremos. What exactly do we misunderstand? ¿Y qué es exactamente lo que no entendemos bien? Well, lots of stuff. Bueno, pues muchas cosas. But the Pali tradition placed a particular emphasis on the misunderstanding of self. Pero la tradición Pali hace énfasis en el no entendimiento del ser. And then the Sanskrit tradition agrees with that, but it expands it to include all phenomena. Y la tradición sánscrita está de acuerdo con esto, pero también es el mal entendimiento de todos los fenómenos para la tradición sánscrita. That's a simplification because even in the Pali tradition, you do find mentions of all phenomena being misunderstood. Sorry, could you repeat? I'm just simplifying stuff. Solo estoy simplificando las cosas. Because even in the Pali tradition, there are references to us misunderstanding all phenomena. Sí, porque incluso en la tradición Pali se dice que es esta falta de entendimiento de los fenómenos. And again, this book is a good
reference material for those things. Y otra vez este libro que les dije es una buena referencia, es un buen material para entender. But in general, the main things we misunderstand are the nature of our own self, Pero en general, las cosas que no entendemos o el mal entendimiento de estas son el ser, the nature of our experiences, perdón, la naturaleza del ser, la naturaleza de nuestras experiencias. and then in our tradition, there's a particular emphasis on misunderstanding the nature of our mind. Y en nuestra tradición específicamente la falta de entendimiento de nuestra mente. So that's Our tradition, you mean the, Tibet? I mean the Kagyu Nyingma tradition that Chökyi Rinpoche belongs to. Mhm. Sí, en nuestra tradición se refiere más bien a la tradición de Kagyu y Nyingma, que sigue Chökyi Rinpoche. Mhm. So this is just the general kind of idea about prajna. Así que esta es una idea muy general de prajna. In this spiritual context, Y en el contexto espiritual, prajna is the opposite, or the thing, the function that helps us counteract ignorance. prajna es la función que nos ayuda a contrarrestar la ignorancia. And here, ignorance does not simply mean not knowing. Y aquí ignorancia no se refiere solamente a no saber, It refers to active misinterpretation of reality. se refiere a una falta de interpretación activa de la realidad. Mhm. And this active misinterpretation is very, very deeply habitual to us. Y esta, sorry, could you repeat? And this ignorance is a deep habit that we have. Y esta ignorancia es un hábito muy profundo que tenemos, muy fuerte. Actually, that's the ultimate habit, the strongest habit we have. De hecho, la ignorancia es el hábito más fuerte que tenemos. You might think distraction is a strong habit, Pueden pensar, ay, pues distracción es un hábito muy fuerte. but the Buddha says in many past lives we had perfect concentration. Pero el Buda dice que en nuestras vidas pasadas seguramente tuvimos excelente concentración. But we have never yet removed ignorance, Pero nunca hemos removido la ignorancia, including in this life, if that's the only thing we're focused on. incluyendo en esta vida, si ahora que nos estamos enfocando aquí en esto, ahora. So, what helps us counteract ignorance? Así que, ¿qué nos ayuda a disipar la ignorancia? Or to cultivate prajna? What tools do we use? ¿O qué herramientas usamos para cultivar prajna? We use practices known as vipassana. Utilizamos prácticas conocidas como vipassana. In Pali, it's vipassana, En Pali es vipassana, but that's just the same thing in two different languages. pero es lo mismo en dos idiomas diferentes. The problem is that the word vipassana in our time is now associated with a completely different thing. El problema es que esta palabra vipassana en nuestros tiempos se relaciona con algo completamente diferente. Well, I don't know if it's true in Mexico, but it is true in many other countries. No sé si aquí en México, pero sí en muchos otros países. Originally, vipassana or vipassana refers to practices for developing prajna. Originalmente, vipassana se refiere a prácticas para cultivar prajna. But in kind of the middle of the 20th century, a particular Indian teacher started organizing the so-called vipassana retreats. Pero alrededor de la mitad del siglo XX, este maestro indio empezó a organizar estos retiros de vipassana. And then other people started copying that teacher. Y entonces otras personas empezaron a copiar a este maestro. And then some people started organizing retreats and calling them vipassana, but the content is completely different. Sí, entonces otros empezaron a copiar y a hacer sus propios retiros de vipassana con métodos completamente distintos. So a lot of people now think vipassana is a type of a retreat. Entonces muchos creen ahora que vipassana es un tipo de retiro.
And so people say, oh, I attended a 10-day Vipassana. Sí, y entonces muchos llegan y les dicen, ay, fui a un retiro de 10 días de Vipassana. The problem is, depending on who's running that retreat can include elements of Vipassana practices, or it can be completely without them. El tema es quién da estos retiros de Vipassana, porque puede ser alguien que sí incluye estos puntos esenciales de Vipassana o alguien que los está inventando por completo por su lado. Yeah, some people organize yoga retreats but call them Vipassana because it's good for publicity. Sí, algunos organizan retiros de yoga, pero le ponen Vipassana porque da más publicidad. And yeah, well, let's leave it at that. Sí, esa es la realidad. Well, yeah, it's just the thing. Like next time we'll talk about Tantra and the problems there are even worse. Sí, la siguiente clase vamos a hablar de Tantra y los problemas ahí ahorita son peores. But what's important is to remember what is the original meaning of Vipassana. Pero lo importante es recordar el verdadero significado de Vipassana. So the meaning, the translated meaning there, or kind of the way to translate the term Vipassana is this. Así que la forma de traducir el término Vipassana es esta. Special insight. Conocimiento especial. That's how Tibetans translated it into their language. Así es como los tibetanos lo traducían en su lenguaje. But what it means these are, once again, just like with shamatha, it can refer to the state of special insight. Just like with shamatha, Pero así como shamatha, Vipassana can mean the state of insight. Vipassana se puede referir al estado de conocimiento, So the goal. así que el objetivo, And to the practices that bring us there. y a las prácticas que nos llevan ahí. So most of us, when we say, oh, I'm doing Vipassana, we're saying we're training in that. Así que cuando decimos, ay, estoy haciendo Vipassana, significa que estamos entrenando en esto, Unless we're very advanced. a menos que seamos muy avanzados. And just like shamatha, Vipassana has its own distinctive or distinguishing feature. Y así como shamatha, Vipassana tiene sus cualidades muy distintivas. Let's recall what the distinctive feature of shamatha is. Recordemos cuáles eran las cualidades distintivas de shamatha. Limiting the scope of our attention. Limitando el campo de nuestra atención. We can limit it all the way down to the object, Podemos limitarlo hasta el objeto en el que queremos enfocarnos, or we can limit it completely and rest without reference points. o podemos limitarlo completamente y meditar sin un punto de referencia. That's shamatha. Eso es shamatha. Vipassana is different. Vipassana es diferente. Vipassana, the distinguishing feature of Vipassana is La cualidad distintiva de Vipassana es having a question. teniendo una pregunta. A question that we're investigating. Una pregunta que estamos investigando. That question can sometimes be stated clearly, Esa pregunta a veces puede ser muy clara or sometimes it is implicit. o a veces está implícita. We're not mentally voicing it, but it's there, hidden somewhere. Mentalmente no la estamos diciendo, pero está por ahí escondida. For something to be real Vipassana, the question has to be there. Para que algo sea verdadero Vipassana o el Vipassana real, debe haber siempre esta pregunta ahí. Because the point of Vipassana is to understand something more deeply. Porque el punto de Vipassana es entender algo de forma mucho más profunda. It's exactly like in science. Es exactamente como la ciencia. If you're writing your PhD thesis, Si estás escribiendo tu tesis de doctorado, your PhD thesis is your attempt to answer a question. esta es tu... You're just your attempt... Ay, es que se me- you're trying to answer a question. Sí, estás tratando de responder a una pregunta. If your PhD thesis is just a summary of things you wrote in books, but you're not solving any problem,
you'll be laughed out of the university. Sí, si tu doctorado son solo resúmenes de cosas que leíste y no estás contestando ninguna pregunta, entonces pues tu doctorado va a estar, tu tesis va a estar malísima. And the same with scientific research. Y lo mismo con investigación científica. It's research because it's an attempt to answer some question. Es investigación porque está intentando contestar una pregunta. For this reason, Alan Wallace sometimes says Por esta razón, Alan Wallace a veces dice that shamatha is contemplative technology, que shamatha es tecnología contemplativa, like a microscope or a telescope, como un microscopio o como un telescopio, and vipassana is contemplative science. y vipassana es ciencia contemplativa. That's what you do with the telescope or the microscope. Es lo que haces con el microscopio o con el telescopio. And the end goal of that, yes, is to remove our ignorance. Y el objetivo de esto es, sí, eliminar nuestra ignorancia. That ignorance can be also described in a very, very specific way. Esta ignorancia también puede describirse de una forma muy específica. In Tibetan, we use the term dzinpa, which means to grasp, grasping. En tibetano usamos la palabra senpa, Dzinpa. que significa el aferrarse. And in Western philosophy, we have the wonderful term reification. Reificación. Y en la filosofía occidental usamos más bien la palabra Reificación. reificación. Reification. Reificación. I'll explain what it means. Sí, voy a explicar lo que significa. Basically, it means that we believe something Básicamente significa que creemos algo to be more real than it actually is. que We believe something to be more real, more true than it actually is. creemos que algo es más real de lo que realmente es. So we take some abstract idea, but we believe it's truly real. Sí, tomamos una idea muy abstracta, pero creemos que es completamente real. I'll give a silly example. Voy a dar un ejemplo. We all heard about borders between countries. Todos conocemos las fronteras entre países, ¿no? Imagine that you've never been to a border, Imagina que nunca has ido a una frontera, but for some reason you're convinced that on every border there's a huge wall. pero por alguna razón tú estás convencido de que en cada frontera hay una enorme muralla. And then one day you're taken to like the border between France and Spain, Y un día vas a la frontera entre Francia y España and you see that there's no giant wall there. y ves que no hay una pared gigante ahí. A shock of your life. Sí, el shock de tu vida. ¿Qué? Or maybe you believe that astrological signs are super, 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 super real. O tal vez crees que la astrología científica es súper, súper, súper real. And you meet a person whose qualities don't really match their astrological sign. Y conoces una persona que sus cualidades de su signo no son compatibles con las tuyas. And you say, no, that just means you were adopted and your actual birth date is probably different. Like, What? it means like you were probably born on a different date, but you don't know that because you were adopted. Yeah, it's like People say that. you should be, if you're truly born on June 26, you have to be like a Cancer. And if you're not like a Cancer, it means you were actually born on a different date. That's the only explanation. Okay. Y entonces si tu pareja pues no coincide con sus características no coinciden con su signo, entonces dices, no, tú seguramente sí eres un Cáncer, pero That just means you're not really a Cancer. It means you were born on a different date. significa que no eres Cáncer, sino que naciste en otra fecha y eres adoptado y te dieron esa fecha de which is nacimiento. no other explanation possible. Sí, que no hay una explicación. Yeah, so things like that, those are all examples of reification. Sí, todos estos son como ejemplos de Reificación. reificación. And the reification we're fighting against in Buddhism Y la reificación
es esta que estamos con la que estamos luchando en el budismo, primarily has to do with, once again, the nature of self, y principalmente tiene que ver con la naturaleza del ser, the nature of experiences, la naturaleza de las experiencias and the nature of the mind. y la naturaleza de la mente. Depending on the specific tradition, one of these would be emphasized. Dependiendo en la tradición, cada una de estas se va a enfatizar. And so there are many Vipassana practices. Así que hay muchas prácticas de Vipassana. Many were created in India or taught by the Buddha originally. Muchas fueron creadas en la India, muchas enseñadas por el Buda mismo. And then many gradually developed even more in other Buddhist countries. Y muchas gradualmente se enseñaron en países budistas. For example, working with koans in the Zen tradition, that's the Vipassana practice. Sorry? Koans. Colons? Koans. It's spelled as K-O-A-N. Koans. Cons? What is that? I'll explain. Okay. Sorry, could you repeat? Working with koans is a Vipassana practice. Trabajar con koans. Koanes? Well, Koanes? koans are these paradoxical stories from the Zen tradition. Son estas historias paradójicas de la tradición Zen. And someone working with that method would go through these different paradoxical stories. Y alguien trabajando con este método iría a través de estas historias paradójicas, Contemplate each one, contemplando cada una, and with the help of that story and the questions associated with it, y con ayuda de esa historia y las preguntas que surgen de esta historia, they would gradually break through different types of dualistic thinking. gradualmente irían rompiendo todas estos pensamientos dualistas. So you go through many different stories like that under the guidance of a truly qualified teacher. Así que, pues sí, puedes ir a través de muchas prácticas, Muchas historias. muchas historias diferentes dependiendo del maestro. And another approach that's popular in the Zen tradition Otro acercamiento dentro de la tradición Zen, in particular in the Chinese and the Korean branches, particularmente en las ramas de chino y coreano Zen, is called Huatou. se llama Huatou. So instead of going through many stories, Así que en vez de ir a través de muchas historias, you just work with one big question, essentially your entire spiritual career. Básicamente te enfocas en una pregunta central prácticamente toda tu vida o carrera. And there are many famous questions like that. Y hay muchas preguntas como estas muy famosas. For example, a great master of the 20th century, Por ejemplo, un gran maestro del siglo XX, kind of a patriarch of the Chinese Chan tradition, un patriarca de la tradición china, spent many decades working with a question, pasó décadas trabajando con esta pregunta: who is dragging this corpse around? ¿quién está arrastrando este cuerpo? Yeah, and the corpse meant like his body. Y el cuerpo, sí, este esqueleto más bien, y este esqueleto se refería a su cuerpo. And through combining this with many other practices, Y combinándolo junto con otras prácticas, he eventually broke through to the true nature of reality. eventualmente irrumpió hasta la naturaleza de la mente, And became a realized bodhisattva. de la realidad, perdón, la naturaleza de la realidad, y se volvió un bodhisattva un bodhisattva realizado. Yeah, and there are many other questions like, does the dog have the nature of the Buddha? Y hay muchas otras preguntas, como por ejemplo, ¿un perro tiene naturaleza búdica? What was my true face before I was born? ¿Cuál fue mi verdadera cara antes de nacer? And even, what is the nature? What is the self? Incluso, ¿qué es el ser? So in that tradition, you would be given
that type of question in the dialogue with your teacher, perhaps. Sí, así que en esa tradición te daban ese tipo de preguntas y las dialogabas con un maestro. And you can spend decades working with that. Y pasabas décadas trabajando con esto. The approach of the Tibetan tradition and of the Pali tradition is different. El acercamiento de la tradición Pali Y tibetana. y tibetana son diferentes. Here we work with different questions at different stages of our practice. Aquí trabajamos con diferentes preguntas en diferentes facetas de la práctica. And to help us structure it all a little bit, the Buddha once again taught a simple strategy. Y para poder estructurarlo mejor, el Buda enseñó una estrategia muy sencilla. So this strategy is included in the Tibetan tradition and in the Pali tradition. Esta estrategia simple se incluye en la tradición tibetana y en la Pali. And it's known as the 4 applications of mindfulness. Y se le conoce como las 4 aplicaciones de la atención o del recuerdo. Mm-hmm. And it means that we're using our mindfulness, our recuerdo, to work with 4 types of objects. Y significa que estamos usando este recuerdo en 4 objetos. And for each object, we do lots of very thorough investigation. Y para estos 4 objetos hacemos investigaciones muy rigurosas. And through that, we're moving towards deeper and deeper understanding. Y a través de estos nos movemos y tenemos un mayor y más profundo entendimiento. The first object is the body. El primer objeto es el cuerpo. So first we meditate on the nature of the body for a long time. Así que primero meditamos en la naturaleza del cuerpo por un largo periodo de tiempo. And this is where we can meditate on the skeleton and on the inner organs, and lots of other types of analysis are done. Y aquí podemos enfocarnos en el esqueleto o en los órganos internos de nuestro cuerpo, etc. It's as if this is your first year of studying and you're focused on the body for the entire year. Sí, That's es a good como si example. fuera tu primer año de estudios y en tu primer año te enfocas completamente en el cuerpo. Then the second object is something that's impossible to translate into Spanish and Portuguese. Y el segundo objeto es algo que es imposible de traducir en español y en portugués. Because in English it's called feeling, but in Spanish and Portuguese it's always end up being translated as sensaciones. Yeah. And sensations are not the same thing, so, you know. Sí. So can you repeat? Well, the English word for it is feeling, but that gets translated as sensaciones, which is not exactly the thing. Sí, en español se traduciría a sensaciones. But that's not very helpful for translating the English word feeling. Sí, pero no es de mucha ayuda porque en inglés es otra palabra que es un poco diferente. And to be fair, all of those are not helpful with dealing with the original Sanskrit term anyway. Sí, para ser justos, estas no dan justicia a lo que en realidad significan las palabras en las tradiciones. Because this is not feeling as in fear or love, not those kinds of feelings. Porque estas no son sensaciones como miedo o amor, no son ese tipo de sensaciones. And these are also not the sensations like tingling or heat. Y tampoco son sensaciones de como calor o cosquilleo o cosas así. This refers to a very unique concept that just doesn't exist in the West. Sí, es este concepto muy único que no existe en Occidente. In Sanskrit, it's called Vedana. En sánscrito se llama Vedana. It just means pleasant, unpleasant, or neutral. Y significa placentero, no placentero o neutral. The Buddha and other masters discovered El Buda y otros maestros descubrieron that in every moment of our experience, que en cada momento de nuestra experiencia, whatever we're experiencing is felt as pleasant, unpleasant, or neutral. cualquier cosa que experimentemos se siente como placentero, no placentero o neutral. And it's a spectrum. Y es un espectro. Something can be mildly unpleasant or extremely unpleasant.
Algo puede ser un poquito placentero o extremadamente placentero, and the same on the other side. y lo mismo del otro lado. And something can be relatively neutral, Y algo puede ser relativamente neutral, even though true neutrality is only experienced in deep samadhi. aunque la verdadera neutralidad solo se experimenta en un samadhi profundo. Why is this thing why is this thing even described? ¿Y por qué se describe esta cosa, esto? Because these pleasant, unpleasant, and neutral feelings completely control us all the time. Porque estas sensaciones placenteras o no placenteras nos están controlando completamente todo el tiempo. Well, actually, not them, but our attachment and aversion. Bueno, de hecho no ellas, pero nuestro apego y aversión hacia ellas. Whatever feels to us as pleasant, we get attached to. Cualquier cosa con la que nos sentimos placenteros, nos aferramos a ella. Whatever feels unpleasant, we try to push away. Cualquier cosa sentimos que no es placentera, la empujamos, no la queremos. And we're worse than dogs in that regard, Y somos peores que perros en ese sentido, because the power of our attachment and aversion is, in a way, combined with our abilities, makes us do things that are much more distractive. porque sorry, could you The power of our attachment and aversion, porque el poder de nuestro apego y nuestra aversión, combined with our abilities, combinadas con nuestras habilidades, makes us do things that are much more distractive than what a dog could do. nos hacen hacer cosas que nos distraen mucho más que lo que haría un perro. And there's very, very little awareness of it. Y hay muy poca conciencia de esto. So that's why this second level of practice is done. Así que por eso se hace este segundo nivel de práctica, So we can control ourselves better. para poder controlarnos mejor. The third object is the mind, El tercer objeto es la mente, which can include all the different mental states, que puede incluir todos los diferentes estados mentales, depending on the tradition. dependiendo de la tradición. And the fourth object is all phenomena, Y el cuarto objeto son todos los fenómenos, which refers to all of the phenomena we experience. que se refiere a todos los fenómenos que experimentamos. So for each of these four levels, there are different specific techniques. Así que por cada de estos cuatro niveles hay diferentes técnicas, But the main thing we're trying to do with them is to investigate them with regards to the so-called three marks. pero lo principal que queremos hacer con ella es investigar Three marks or three signs, they're sometimes called. las tres señales, Uh, así se le llama. Chökyi Rinpoche will talk about these, but he will describe them as the four seals. Chökyi Rinpoche va a hablar de estas, pero las va a describir como los cuatro sellos: Impermanence, impermanencia, unsatisfactory nature, la naturaleza no satisfactoria, and selflessness, lack of self. Sí, I forgot how to say it. Lack of self. Absence of self is good. Sí, la ausencia de un ser, Which can mean a person. ausencia del yo, Which can refer to the self of a person. yeah. It can refer to the self of a person or to the fixed identity of a phenomenon. Sí, que se puede referir como la identidad de una persona o de un fenómeno. So these three things we try to understand in all the objects. Así que estas tres cosas intentamos entenderlas en todos estos objetos. So I'm just giving an overview Sí, solo les estoy dando un panorama, because, as you can understand, that's a lot of this inner scientific work. porque como pueden ver es mucho trabajo científico interno, And this is where people kind of start falling into two categories. y aquí es donde la mayoría de las personas empiezan a caer en dos categorías. Some people think, oh, well, that sounds strange.
I like loving kindness much better. Sí, algunos piensan, ay, no, esto está muy extraño. Y yo me voy al amor bondadoso. And then some people think, oh my God, this is amazing. Y algunos piensan, oh, no lo puedo creer, esto es increíble. This is how you can directly see the true nature of reality. De esta forma es como puedes ver directamente la naturaleza de la realidad. You can become realized and eventually enlightened. Puedes volverte realizado y eventualmente iluminado, llegar al despertar. You can stop believing in the dream. Puedes dejar de creer en este sueño, Get out of the matrix. salir de la Matrix. That's what leads to that. Esto es lo que lleva a eso. Loving kindness on its own, if you meditate on it for 1 billion years, will not get you out of the matrix on its own. El amor bondadoso, por más que medites en esto y lo practiques por billones de años, no te va, it will not, Get you out of the matrix no te va a sacar de la Matrix on its own. Por sí solo. If you combine it with some insight, with some vipassana, then yes, for sure. Si lo combinas con Vipassana, entonces sí. And on the other side, if you only cultivate vipassana but you don't do any kindness, Y por otro lado, si solo cultivas Vipassana y no cultivas la bondad, your vipassana will only have limited energy tu Vipassana solo va a tener energía limitada, because your heart is still closed. porque tu corazón sigue cerrado. Your heart cannot power your vipassana, Tu corazón no puede fortalecer tu Vipassana, so you can only gain limited achievements. así que solo puedes tener logros limitados. That's why the Tibetan tradition talks of the two wings of a bird. Por eso la tradición tibetana habla sobre las dos alas de un pájaro, Wisdom and compassion. sabiduría y compasión. We need to practice both Debemos practicar las dos, because only together do they have the full liberating power. porque solamente estas dos juntas tienen el poder de liberar. So we'll do a very brief vipassana practice. Así que haremos una práctica de Vipassana muy breve. We will focus on the first object, the body, Nos vamos a enfocar en el primer objeto, que es el cuerpo, and we will focus on the first sign, which is impermanence. y nos vamos a enfocar en la primer señal o sello, que es la impermanencia. So please stretch if you want. Así que sí, primero estírense, acomódense. And then we find a comfortable position. Si encontramos una postura cómoda, And we start observing the sensations of the body while also releasing the tension. empezamos observando las sensaciones del cuerpo y soltando la tensión. Breathing naturally, Respirando naturalmente, releasing all the physical tension. soltando la tensión física And then recalling our highest aspirations as the motivation for this practice. y teniendo en mente nuestras más altas aspiraciones para nuestra práctica. Then, for the main part of the practice, Y para la parte principal de la práctica,
bringing our attention to the tactile sensations of the body. Trayendo nuestra atención a las sensaciones del cuerpo. And first just observing them while ignoring everything else. Primero observándolas mientras ignoran todo lo demás. This practice is shamatha. Esta práctica ahorita es shamatha. To turn it into vipassana, Para convertirla en vipassana, we need to add a question debemos agregar una pregunta that we will be investigating. que vamos a estar investigando. And here's the question here. Y esta es la pregunta aquí. Are these sensations changing or fixed moment by moment? ¿Están estas sensaciones cambiando o están fijas a cada momento? So then moment by moment we observe and answer the question. Así que momento a momento observamos nuestro cuerpo y respondemos la pregunta. Not with a word, not by saying yes or no, No con una palabra diciendo sí o no, but just directly seeing whether they change or not, moment by moment. sino simplemente solo observando si cambian o no, momento a momento. Just for a couple of minutes investigating. Solo por unos minutos investigando. And we release the question and just observe the sensations. Y soltamos la pregunta And just observe the y sensations. solo observamos las sensaciones. Dedicate the energy of our practice to our highest goals and aspirations. Dedicando la energía de esta práctica a nuestros deseos y aspiraciones más grandes. And then introduce some movement to the body and conclude the meditation gently. Y finalmente introducimos movimiento a nuestro cuerpo y concluimos. So we'll cut out this meditation and add it to the folder. Así que esta meditación se va a agregar al folder en el que están. So you can play with it a little bit if you want. Así que pueden reproducirla, hacerla. But if for now you feel more comfortable sticking to loving kindness,
also no problem. Pero si se sienten más cómodos simplemente siguiendo el amor bondadoso, la meditación de amor bondadoso, está bien. We are trying to see the big picture. We're not trying to squeeze ourselves into something we're not particularly ready for. Sí, estamos viendo el panorama más amplio. But we're not trying to force ourselves into something we're not ready for. No estamos intentando forzándonos a algo que no... Not trying to force ourselves into something when we're not ready for it yet. Sino forzándonos a lo que no estamos listos. But it's just important to know that these practices exist and they can also benefit us greatly. Pero es importante saber que estas prácticas existen y que nos benefician enormemente. So we'll talk a tiny bit more about them next time. Y así que vamos a hablar de ellas más la próxima clase. And then, for example, Rinpoche and the Khenpo and Lama Tenzin will give lots of Vipassana stuff. Sí. Y en el seminario estarán Chokirima Rinpoche, Khenpo Pema Namgyal, Lama Tenzin Sampo, y ellos nos darán muchísimas instrucciones de Vipassana. And in particular, the Rinpoche will give the most advanced Vipassana techniques. Y en particular, Chokirima Rinpoche va a dar las instrucciones de Vipassana más altas. Sort of as a thing we can eventually grow towards. Son unas instrucciones en las que eventualmente podemos crecer a través de ellas. Mm-hmm. So that we receive those seeds and can start working with them now. Sí, recibimos esas semillas y podemos trabajar con ellas desde ya. There's no contradiction between receiving advanced Vipassana instructions and also needing to work with the most basic Vipassana instructions. Sí, no hay contradicción en recibir las instrucciones más altas de Vipassana y al mismo tiempo seguir estudiando las bases, lo más básico de las prácticas de meditación. Maybe I first see the most recent Marvel movie. Tal vez primero vi la película más reciente de Marvel. And there's like 50 of them before that. Y hay como 50 antes. So I can enjoy the last one, even without knowing what's going on. Sí, así que puedo disfrutar la última, incluso si no supe qué pasó antes. Like people are flying and things are exploding, and Si la gente vuela y las cosas explotan. there's a American Army propaganda. Sí, sí, sí. Propaganda de América. Our American military in particular. De los soldados. Yeah, but then I can go to the beginning and watch the first ones. Sí, pero luego puedo ir al principio y ver las primeras que salieron. And then eventually it will all combine into a coherent picture. Y eventualmente todo se combinará y creará una imagen muy coherente. But stay tuned. Pero quédense pendientes. Because next time we'll talk about Tantra. Porque la próxima clase hablaremos de Tantra. Things like mantras and visualizations. Como mantras y visualizaciones. And we'll also talk about systematic strategies for progress in meditation. Y también hablaremos de estrategias sistemáticas para progresar. In particular, the strategies that are used by the Tibetan tradition. En particular, las estrategias que se utilizan en la tradición tibetana. Like the 3 vehicles. Como los 3 vehículos. Yeah, so that's what's coming in our last class next time. Sí, así que eso es lo último que veremos en nuestra siguiente clase. Okay, thank you for your patience. Bye bye, good night. Muchas gracias por su paciencia. Buenas noches.